Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos amigos televidentes. Voy a conversar en la primera parte de este programa con la profesora Lourdes Ramírez de Viloria. Ella es presidenta de la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUP. Antes quisiera leer algunas cosas que me llegan aquí, por ejemplo. Me dicen que en el estado Guárico, de una sola finca, se llevaron 600 reses. Eso significa que llevaron a la finca sin ninguna vaca, ¿no? Claro. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo pasan 600 Sin que 600 nadie se dé reses cuenta. sin que nadie se dé cuenta? Bueno, valía la pena que nos explicaran, por lo menos para uno saber y aconsejar a los dueños de ganado qué deben hacer, pues. Aquí veo que en España sacaron al Francisco Franco del Valle de los Caídos y lo llevaron al sitio donde debía estar, según los demócratas españoles, porque según ellos Franco no podía estar en ese museo histórico que era para gente que tenía realmente una historia democrática y no dictadura como Franco, ¿no? Eso allá en España. Lo enterraron con todos los honores y lo sacaron sin honores. Pero bueno, así es la política, ¿no? El 70% cree que se gobierna para una minoría en todas partes, no hay democracia según esto. Esto tiene que ver con lo que está pasando en Argentina, Bolivia y Chile. Luego veo que las universidades Carabobo, Católica y Zulia, entre las más destacadas de 100 en América Latina. Bueno, y Bolivia está dividida con otro lío que tiene Evo, que tiene el 46% contra un 54%. ¿Y qué me dice la doctora Viloria? ¿Cómo anda la situación en la educación? ¿Están divididos también? Mire, buenos días. Adelante. Gracias por esta invitación que me permite aclarar ante la comunidad venezolana y ante el mundo la verdadera situación que estamos viviendo en estos momentos. Ya para nadie es un secreto la situación de pobreza extrema que tenemos los universitarios, desde los profesores hasta el sector estudiantil, porque todos nuestros derechos laborales han sido violentados, nuestros salarios fueron pulverizados, nos secuestraron las prestaciones sociales, las destruyeron totalmente. Y bueno, los sistemas de salud se quebraron totalmente hasta el momento que los recursos que era para sistemas de salud que habíamos logrado los trabajadores con grandes luchas desde hace muchos años están siendo centralizados en algo que ellos llaman CISMEO, en el Ministerio de Educación Universitaria y la OCSU, que no le cubre las necesidades reales de salud a los trabajadores. Totalmente que estamos desasistidos. Pero en estos momentos la situación se ha agravado en las universidades del país porque hay graves amenazas. Si es verdad que este régimen ha venido atacando la autonomía universitaria desde que llegaron. Lo primero que hicieron hace 20 años fue intervenir 4 instituciones universitarias. En este momento, ¿cuál es la situación? Y de allí han venido progresivamente en una escalada intervencionista. En este momento, en el mes de agosto, estando la universidad en periodo vacacional, el 27 de agosto, emite el Tribunal Supremo de Justicia una sentencia, la 0324, a través de la cual pretende obligar a las 11 universidades que están agrupadas en AVERU, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, a realizar unas elecciones en un lapso de 6 meses, porque nuestras autoridades tienen sus periodos vencidos, pero tienen sus periodos vencidos porque el mismo régimen impidió que hicieran las elecciones en su debida oportunidad. Y no solo que pretenden que hagamos unas elecciones violentas en 6 meses, sino que han modificado el reglamento electoral por un supuesto reglamento transitorio donde incluyen el voto de todos los sectores. ¿Cuál es el fin de esa modificación? Mira, el fin de esa modificación es enfrentar a los trabajadores unos con otros, porque el claustro universitario está conformado por los profesores, estudiantes y egresados. Los empleados administrativos, obreros y los profesionales en funciones administrativas tienen su aspiración de ser electores y al ser electores pueden ser elegidos. Eso es una aspiración que ellos tienen y la van a pelear. Pero eso no puede ser el Tribunal Supremo quien decida, porque es que la universidad, desde el año 1999, cuando se le dio el rango
de constitucional a la autonomía universitaria, bueno, ahí no puede, ya dejó de ser un ente centralizado con el Poder Ejecutivo. Ahora, Pasa a ser están por encima del Tribunal Supremo, ustedes. un ente descentralizado, sí señor. Está en el Ya. Poder Ejecutivo, los estados, ¿Y las los universidades? municipios, las universidades y el Banco Central. 5 entes descentralizados del poder Ok. público que tienen la potestad. Y frente a eso, de ¿qué van a hacer organizar. ustedes? Vamos a un Bueno, receso, les doy la pregunta. Bueno, tengo la información de que la FAPU va hacia una protesta generalizada, según los presidentes de la Facultad Ramírez Viroya, que está presente, aseguró que van a tener una medida progresiva de protesta en el marco del paro docente convocado por la universidad. Y luego dice que vamos a tener una medida progresiva de protesta generalizada porque ya es insoportable la situación de los educadores. Esa protesta ya se realizó, mira, sí, está en veremos. nosotros acompañamos esta semana al magisterio en un paro de 48 horas anunciado por ellos, porque la situación grave es de toda la educación venezolana, del sistema educativo. Y lo más grave no es que están atentando contra nuestros derechos, sino que están acabando con la educación venezolana. ¿Por qué? Hasta tal punto, bueno, mire, no puede un niño con hambre aprender. No puede aprender. ¿Qué ha pasado? Están ¿Eso se vulnerando. repite en las universidades también? Sí, también. El programa de alimentación escolar en las escuelas murió. ¿Y el OVE que había en las universidades? No, el OVE todavía existe, pero los comedores universitarios no están recibiendo ya. ¿Por qué? Porque el ministerio asumió la compra de los productos para ellos poderlo. Y resulta que no han cumplido con eso. No hay transporte, no hay biblioteca, no hay laboratorio. Y en los colegios, mire, hay una situación de denuncia muy grave, sobre todo en la zona fronteriza, que es que los grupos esos, como el ELN y la FARC, están reclutando a nuestros niños y jóvenes para ir a engrosar las filas de esos grupos violentos. Entonces, eso es muy peligroso lo que está pasando en el país. Los padres no tienen para darle alimentos a sus hijos, para enviarlos al colegio. Nadie aprende con hambre, ni nadie puede educar con hambre. La situación es demasiado grave, de verdad. Nosotros, unidos conjuntamente con el magisterio, tenemos una serie de acciones de protesta programadas. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde hace 2 semanas comenzaron. Y ahorita vamos a seguir hasta que podamos obtener una respuesta. Una respuesta que va a ser muy difícil, porque este régimen no tiene capacidad. Ahora, ¿ustedes han hablado con el darle ministro de respuesta. Educación, que es un profesor también como ustedes? El ministro de Educación Universitaria, que es nuevo, relativamente nuevo. el caso de Aristóbulo. César Trompi, No. César Trompi es el de Educación Universitaria. Aristóbulo Isturi es el de Educación. Por eso. Bueno, ninguno de los dos se ha reunido con los sectores. ¿Pero ustedes han en pedido conflicto. reunirse con ellos? Sí, por supuesto, como siempre. Nos desconocen. Ellos solamente se reúnen, en el caso de las universidades, con una federación que ha sido creada paralelamente, donde supuestamente hay representación de empleados obreros y docentes que generalmente pertenecen a los institutos y colegios universitarios, pero que es con los cuales se reúnen porque están presentando un proyecto o un plan estratégico del sistema de educación universitaria para incluir a las universidades, tanto su infraestructura como sus programas educativos, en lo que ellos llaman el Plan de la Patria 2019-2025. Incluso están hablando de que los trabajadores vamos a tener que constituirnos en grupos de combatientes para defender la integridad de la nación. Ahora, O sea, le terrible. pregunto, ¿esa situación que usted me está planteando se repite en las universidades nacionales todas? Mérida, Zulia, Sí, etcétera, etcétera, en etcétera. todas, sí. En todas las universidades, por supuesto. Nosotros tenemos... ¿Dónde es la situación más crítica? Nosotros tenemos una representación de los organismos ¿En el Consejo gremiales Universitario? que estamos en el Caracas, CAP, no,
Cada universidad Consejo tiene Nacional de su Universidades. consejo universitario. El Consejo Nacional de Universidades No en existe. estos momentos se continúa reuniendo, pero se ha convertido en un reducto del gobierno, Ajá. del régimen. ¿Y ustedes no son ¿Por invitados qué? ahí? No, no, solamente los rectores. Ah, ya. Ahí están la representación de todos los rectores. Ya. Pero ¿qué ha hecho el régimen? Ha ido creando una serie de instituciones, tiene 4 intervenidas, una serie de instituciones que ha creado y ha ido transformando los institutos y colegios universitarios en universidades territoriales. Eso que ha traído como consecuencia, bueno, que han aumentado la cuota de poder en el CNU y que ahora solamente lo que ellos deciden, Ok. al levantar la mano, ya lo aprueban. ¿Qué tiene usted en esos documentos que me tiene? Yo quiero, aprovechando eso, Dígame. hay 11 universidades agrupadas en Aveiro, a las que ellos pretenden que hagamos elecciones urgentes. Ajá. Nuestras autoridades son electas y Ok. tienen su periodo vencido porque el gobierno no les permitió la sala electoral Ok. del Tribunal Supremo de Justicia hacer las elecciones pero tienen 61 instituciones con las autoridades designadas Ok. a dedo y en esas no les piden Me lo elecciones. dice en la próxima parte de este programa. Aquí leo otro material que me pasa mi departamento de producción. Dice, estudiantes rechazan paro de profesores en la Universidad de Carabobo. Hay menos de 5 millones de estudiantes en el sistema educativo, según el profesor Robert Rodríguez. Sí, y usted sí. me iba a decir otras cosas que tienen Sí, ese cómo no. documento. Primero quiero completar la información sobre la sentencia 0324, Ajá. que es inconstitucional porque violenta el artículo 109 de la Constitución. Es ilegal porque violenta la ley de universidades que aún está vigente. El Tribunal Supremo de Justicia, además, se asumió representación, la responsabilidad o la función de la Asamblea Nacional y pretende legislar. ¿Qué tiene? Eso lo vamos a impedir. Mira, esto es una consulta que supuestamente está haciendo una federación de trabajadores universitarios, que es de una federación creada por el régimen para desconocer a las organizaciones que representamos a los trabajadores legítimamente. ¿Y qué contiene ese documento? Este documento es un modelo es un proyecto de convención colectiva única para todos los trabajadores del sector universitario. Por primera vez están ¿Ustedes no hablando... tienen contrato colectivo? Sí, Ok. sí, claro, Adelante. pero está violentado en este momento Ya. por el Ministerio del Trabajo. Ellos tienen esto en módulos, hablan de un módulo productivo. Este módulo productivo dice, una transformación universitaria para generar un nuevo modelo de educación que sea uno de los pilares del Estado socialista comunal. Y el segundo módulo se llama Módulo de Defensa Integral de la Patria. Se acabó la academia. Trabajar en articulación desde el colectivo de los trabajadores con la finalidad de crear un cuerpo de combatientes universitarios para que asimile todas las estrategias de defensa integral de la nación. O sea, vamos a estar intervenidos. ¿Quién es el padre de esa criatura? El padre de esta criatura, según explican aquí, es una federación que se llama Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela. El señor Carlos López es el representante del personal administrativo. ¿Es legal eso o no es legal? Él es el de la Central Socialista. De trabajadores venezolanos. Al margen de que sea de la educación socialista, ese cargo lo está ejerciendo por elección o legal o ilegalmente. No. Esta federación la constituyeron de manera ilegal y fue aprobada por el Ministerio del Trabajo, que es lo más lamentable. Bueno, ¿qué otra cosa me puede decir ya? Mira, bueno, nosotros queremos decir que nosotros, los universitarios, nos vamos a rebelar. Nos vamos a revelar a partir de este momento, de la próxima semana, vamos a comenzar una serie de acciones conjuntamente, profesores, ¿cuáles son las acciones? Administrativos, obreros, profesionales y el sector estudiantil, acciones de calle. Vamos a estar en la calle denunciando la situación. Es que no vamos a permitir que ellos nos quiten las universidades venezolanas. Y para esto necesitamos el apoyo de la familia venezolana.
La familia venezolana está afectada y no creo que quieran que sus hijos sean formados bajo un pensamiento único. Nuestras universidades son democráticas, autónomas, plurales y libertarias. Y eso es lo que vamos a pelear. Ok, aquí dice Fapuco Bocará, es lo que usted dice, en noviembre Sí. una gran movilización nacional. Sí, tenemos previsto... ¿Tienen apoyo ustedes de los demás sectores? Por supuesto que sí. Hoy tuvimos una reunión excelente, tenemos previsto para los primeros días del mes de noviembre una gran movilización, se va a hacer con carácter nacional, los que no puedan trasladarse hasta Caracas, en cada una de las regiones, harán un acto similar para poder acompañarnos, porque de verdad que vale la pena nuestra universidad. Yo le voy a decir, la educación es la esperanza de la familia venezolana para el desarrollo, el ascenso social de sus hijos. Pero la universidad es la esperanza del pueblo de Venezuela para la reconstrucción del país. Estamos terminando el programa. Aquí veo que el movimiento estudiantil pide que se reforme la ley de universidad. Ustedes también están... La ley de universidades hay que actualizarla. Ya nosotros acudimos... ¿Cuáles son las reformas que ustedes propondrían como gremio? Ya nosotros acudimos a la Asamblea Nacional, porque eso es competencia de la Asamblea, para la revisión de todo el cuerpo legislativo del sistema educativo, porque creemos que hay que actualizarlo. Hay que revisar la ley de orgánica de educación, que fue aprobada entre gallos y medianoche de manera inconstitucional, que tiene un recurso de nulidad desde hace más de 9 años y que todavía no han dado respuesta, y que allí incluyeron algo que fue sometido a consideración en aquel referéndum del año 2007 sobre el cambio del claustro universitario, que fue negado, y es lo que hoy nos quieren imponer. Esa ley hay que revisarla, y la ley de educación universitaria creemos que es una ley que es muy vieja y que hay que adecuarla. Lamentablemente se acabó el tiempo. Gracias, profesora Lourdes Ramírez de Viloria. Gracias a usted, amigos televidentes. En la próxima parte conversaré con el constituyente Jesús Farías. Gracias, doctora. Bueno, ahora estoy por conversar con Jesús Farías. Él es constituyente, dirigente nacional del PSUV y además lo acaban de nombrar en la Comisión de Economía de la Mesa de Diálogo. ¿Cómo está eso? ¿Para qué es eso? Va bien, mira, en primer lugar, yo creo que lo que tenemos que reivindicar es que el diálogo y el debate son los métodos democráticos para dilucidar cualquier tipo de diferencia, problemas y contradicciones que existan en nuestro país. Afortunadamente, existen fuerzas políticas en la oposición que están dispuestas a asumir ese desafío dentro de la conflictividad nacional, muy influenciada por la injerencia de los Estados Unidos. Existen fuerzas políticas que entienden que es la democracia, el respeto a las leyes, sobre todo a la Constitución, la vía para de manera civilizada poder resolver los problemas. Entonces, se ha creado una mesa de diálogo y existen temas que ya se vienen desarrollando y se vienen con avances importantes. Por ejemplo, en el marco del diálogo se produjo la incorporación o la reincorporación de la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela a la Asamblea Nacional, lo cual no elimina y no suprime, por cierto, la condición de desacato que la viene acompañando desde que se confrontó con el Tribunal Supremo de Justicia. Desacató una orden del máximo tribunal del país. Pero en todo caso hay un avance allí, hay un avance también en conversaciones en relación al Tribunal Supremo de Justicia, y hay un tema que es central, esencial, el primer punto de la agenda política de nuestra nación, que es el tema económico. ¿Cómo resolvemos nosotros los grandes problemas de la economía? Y aquí hay 3 aspectos que son esenciales. En primer lugar, el tema de las sanciones por parte de los Estados Unidos. En segundo lugar, las políticas económicas que debemos adoptar, buscar consensos para avanzar en el tema productivo. Y en tercer lugar, una propuesta que ha hecho la oposición en relación a un programa de canje de petróleo por alimentos para evadir las sanciones. Pero en el tema de las sanciones, y esto es muy importante, hay un consenso de las fuerzas de la Revolución Bolivariana con esa fracción, con esa componente de la oposición venezolana, en que son
estas sanciones, el bloqueo que aplica a los Estados Unidos, una medida coercitiva inaceptable, son medidas que toma el gobierno norteamericano de manera absolutamente ilegal y son acciones que golpean duramente a nuestra población. No son medidas en contra de un dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela o de una figura importante dentro de un poder público, son medidas para asfixiar a nuestra economía y eso es absolutamente injustificable e inaceptable. Entonces estamos observando como un gran componente de la nación, ya sobrepasa el 60%, condena este tipo de acciones. Cuando se quiere restringir y paralizar la actividad de nuestra industria petrolera, cuando se secuestran bienes, activos y cuentas de la República en el exterior, cuando se prohíbe el libre comercio con buena parte del planeta, cuando se amenaza con sanciones a compañías de transporte, a compañías de seguro, cuando se quiere aislar al país desde el punto de vista económico, se está cometiendo un crimen contra el país. Y lo lamentable de esto es que hay fuerzas políticas de la nación, los que rechazan el diálogo y los que se han convertido en un instrumento servil a intereses transnacionales y específicamente los Estados Unidos, que aplauden, avalan, justifican y estimulan este tipo de sanciones. Entonces es importante que la población sepa que cualquier correctivo, cualquier ajuste, cualquier avance en nuestra economía pasa necesariamente por superar los efectos gravísimos, terribles que generan las sanciones en la economía y en la sociedad en su conjunto. Frente a eso, ¿qué hace, por ejemplo, el sector oficial? ¿Ha buscado conversar con la gente del gobierno de los Estados Unidos, con la gente que según el gobierno le tiene secuestrados sus bienes? ¿Qué ha hecho el gobierno para que el venezolano, como dices tú, rescate sus posesiones? El gobierno ha dado señales y ha desarrollado acciones tangibles, inequívocas, absolutamente categóricas en relación a establecer un contacto con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y han conversado? Hay conversaciones y ha habido contactos. Ahora, el problema no es la actitud y la disposición a dialogar que tiene el gobierno venezolano. El problema son los Estados Unidos. Entonces, ¿para qué que no solamente... ¿Pero para qué conversan? No nos vamos a cansar en el esfuerzo y vamos a ir a hablar y a dialogar y a buscar las soluciones a los grandes problemas del país, a donde tengamos que ir y hablar con cualquiera que tengamos que hacer. ¿Qué es lo que exige concretamente la gente que conversa con los Estados Unidos para resolver la crisis? Que se respete la soberanía. Ningún país puede aplicar de manera unilateral sanciones de esa naturaleza. Eso es absolutamente ilegal. ¿Por qué le aplican las sanciones? ¿Por qué nos aplican las sanciones? Porque hay un gobierno absolutamente arrogante que está obsesionado con derrocar a un gobierno. No le gusta. El gobierno del presidente Nicolás Maduro es para los Estados Unidos un verdadero estorbo. ¿Tú crees que los Estados Unidos pueden derrocar a un gobierno aquí? Bueno, yo no creo. Yo no te voy a decir que creo eso. Yo te voy a decir que la historia de América Latina y la historia de buena parte del planeta a lo largo del siglo XX y a lo largo del siglo XXI está llena de acciones propulsadas, dirigidas de los Estados Unidos para derrocar a gobiernos. Ahí está Jacobo Arbenz, ahí está Goulart, ahí están todas las dictaduras que se instauraron en el Cono Sur, ahí está el golpe, hasta el golpe a Gallegos, hasta el golpe a Rómulo Gallegos. Tenemos las invasiones a Nicaragua, tenemos el bloqueo a Cuba, tenemos la invasión a Irak, a Libia. Podemos hablar aquí horas. ¿Se puede comparar situaciones? Por supuesto que sí. ¿De esos países con los nuestros? Por supuesto que sí. Hay un gobierno que no se somete, que no se subordina a los designios, a los dictados de los Estados Unidos. Ellos desean, no necesitan estratégicamente nuestras reservas energéticas. Ellos no aceptan que tengamos nosotros un gobierno que gobierne en función de la gente, en función de los intereses nacionales. Ellos lo que les gusta son los gobiernos como los de Piñera, que aplican los planes del Fondo Monetario Internacional, los gobiernos de Macri, que se convierten en unas piltrafas de la política de los Estados Unidos. Eso es lo que les gusta a ellos. Ellos nos han tratado a nosotros como el patio trasero y ahí hay absoluta
coincidencia en buena parte del tiene pensamiento que ver político todo eso nacional. con Entonces este nos atacan. Con esa información que aparece aquí, recortarán los aguinaldos a trabajadores de PDVSA. Bueno, no sé quién diría eso, pero nosotros acabamos de aplicar una política de incremento de salario y estamos haciendo todo el esfuerzo para que las obligaciones contractuales con los trabajadores se cumplan y además de eso, para Esto que apareció en el diario El se Nacional, mantenga, bueno, el Nacional que que dice atribuida a una información divulgada por la cuenta Twitter @lapitapdvsa. Sí, sí, sí. ¿Qué puedes esperar tú del Nacional? No, El Nacional se ha convertido... Era la cuenta Twitter @pitapdvsa. Sí, y ellos lo dicen, y ellos se han ¿Tú convertido... conoces esta cuenta? No, ni la conozco, ni tampoco me interesa. Eso es parte, PDVSA, ¿no? eso es parte de toda una basura comunicacional que se dispersa o que se esparce de la manera más qué inmoral a través de esos medios de comunicación. El ¿Por qué Nacional. tienes que insultar a un el medio Nacional. para llamarlo basura? ¿Qué es eso? Vamos a receso, Pero regresamos. tú no has visto lo que han hecho ellos. No lo he visto. Ellos han torcido permanentemente la verdad. Vamos a regresar. Ellos han llenado e inundado con mentiras y con calumnias a la opinión pública Vamos nacional. a un receso y regresamos. Y lo más señor importante es que no han Faría. logrado... Bueno, aquí hay una noticia que no viene de los Estados Unidos, viene nada menos que de China, que son aliados venezolanos, por lo que yo sé, ¿no? Claro. Dice, contratista petrolera china suspende contrato con proveedores venezolanos por la deuda. Dice aquí, 23 de octubre, Diario Nacional. China, Huanqiu Contracting and Engineering, conocida como HQC, filial de la principal empresa petrolera de China, rescindió los contratos con sus proveedores en suelo venezolano. Nosotros venimos de una gira, Tú una estabas delegación del confundido, ¿no? Partido Socialista Unido de Venezuela encabezada por su primer vicepresidente, el camarada Diosdado Cabello, por China, por Rusia, Vietnam y Corea del Norte. Y los resultados fueron extraordinariamente positivos. Hay un apoyo Plantearon y esto. respaldo. Se planteó la necesidad de incrementar la producción de petróleo para poder suministrar la energía que necesita sobre todo China. En el caso de China, Rusia es un gran exportador. Y ellos manifestaron su disposición absoluta de apoyar en ese sentido. Ahora, de nuevo volvemos a las sanciones. Cuando Donald Trump adopta la decisión de sancionar la primera vez a Venezuela, agosto del 2017, ¿sabes en cuánto estaba la producción de petróleo nacional? 2.100.000 barriles diarios. 2.100.000 barriles diarios. En estos momentos tenemos graves problemas porque la posibilidad de venderlo se ha venido restringiendo. Hemos venido trabajando en canales para evadir esas sanciones y para poder cumplir con el pueblo y también con nuestros aliados. Pero lo que te quiero decir es que con todo lo que ha hecho los Estados Unidos para bloquearnos, para aislarnos, para derrocar al gobierno, lo que tenemos en estos momentos es un gobierno dirigido por su presidente Nicolás Maduro, a los cuales pocas personas daban más de una semana de vida cuando se autoproclamó una persona apoyada por los Estados Unidos. Solamente porque estaba apoyada por los Estados Unidos asumió esa facultad que nada más existe en sus delirios y en sus alucinaciones. Entonces tenemos vínculos muy estrechos, eso es una ventaja importante y eso es algo que nos permite ver con optimismo el futuro, sobre todo un futuro para evadir las sanciones. ¿Tú sabes lo que dijo Elliot Abrams? No sé si lo tienes en tu carpeta ahí. No lo tengo. Le dio declaraciones al Financial Times. ¿Qué dijo él? Hemos fracasado en los intentos de golpe de Estado. Guaidó no tiene perspectiva como instrumento de la política norteamericana. No utilizó esos términos, pero eso es lo que claramente se interpreta. Nosotros vamos a seguir generando presión sobre la economía nacional. Yo te pregunto, si eso se puede ajustar a lo que moralmente nosotros podemos decir la práctica de la política internacional y nacional. ¿Tú crees que la camarilla de bandidos que acompaña a Guaidó tiene algún interés en gobernar este país? El interés de ellos es entregar el país a intereses foráneos. Eso es como una especie de llaga putrefacta. ¿Por qué tiene que calificar de bandidos a los opositores? Mira, bueno, yo no la califiqué, califícalo tú. Una persona, de nuevo, los delirios, que tiene en su casa militar
a narcotraficantes, los rastró, me imagino que tuviste la foto, donde aparecieron ellos muy cariñosamente abrazados, pistola en la cintura, violentando las leyes venezolanas, atravesando trochas para llegar a Colombia. Una persona que fomenta la aplicación del TIAR como método para promover una intervención militar. Una persona que se enorgullece de que se apliquen sanciones contra el país, contra la economía del país, para que el pueblo se arrodille, cosa que nunca sucederá. Se arrodille y le reste apoyo al gobierno. Una persona que sin ser gobierno ya le pone la mano a fondos extranjeros y hace negociados de toda naturaleza para enriquecerse. ¿Cómo se puede calificar eso? ¿Cómo lo calificarías tú? ¿Qué pruebas Una tienes, fuerza. ¿Qué pruebas tienes tú de eso? Bueno, las pruebas de sus vínculos con los rastrojos está a la luz del día. Ahí está la foto. Si eso lo tiene el gobierno, ¿por qué no lo juician? Digo, Mira, hermano. Pregunto. Y yo te voy a responder. Ajá. Ese señor es el mariscal de las derrotas. Es una garantía de que la oposición, en su afán entreguista y de sumisión a los intereses estadounidenses, va a ser derrotado. Dejémoslo allí. La justicia tendrá su momento y se le aplicará con toda contundencia por los crímenes terribles que ha venido promoviendo en contra de nuestro país. Si pierde, va preso, dices si tú. pierde. ¿Tú crees que le está ganando? Digo yo, no sé. Ellos están convocando para una gran movilización el 16 de noviembre. Deben salir hechos unos guiñapos, 4 pelagatos. Ni siquiera las fuerzas opositoras lo llaman. Este es un problema. Fíjate lo que está ocurriendo en Chile. Una gran rebelión contra el Fondo Monetario Internacional. Eso ocurrió acá hace 30 años, en el año 89, contra las políticas que aplicó el gobierno de Carlos Andrés Pérez en fusión, en sumisión al Fondo Monetario Internacional. Este pueblo no va a permitir que le apliquen políticas privatizadoras, políticas de hambruna generalizada, políticas de empobrecimiento y de recorte a todas las políticas sociales que ha venido ¿cuál es la realizando el gobierno. alternativa? Tú que eres economista, ¿qué debe hacer el gobierno? Porque la situación económica de Venezuela no está bien en este momento y tú sabes que no es así. Y tienes que decir las causas, Carlos. ¿Cuál es la causa? Porque tú invitas aquí a especialistas. Claro. Mira, ¿cómo está la situación económica? Bueno, porque el tema de la confianza y las inversiones privadas y la inversión extranjera y no hay leyes. Hablan de todo, pero como que si aquí no existiesen sanciones, el 95% de todas las divisas que entran a este país las provee la exportación petrolera. El 70% de todos los ingresos que percibe el Estado proviene de la industria petrolera. Si tú asfixias esa industria, ¿qué va a ocurrir con el resto del país? Va a ocurrir lo que está sucediendo. En estos momentos no hay divisas para importar y no hay recursos para cumplir de una manera adecuada con todas las obligaciones y la economía se va descomponiendo. Y ese es el plan. La economía se descompone, eso crea un caos social y tumba al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Eso no ha ocurrido, pero ese es el plan. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué harías tú? Ok, vamos a concentrarnos en el tema petrolero, que todo lo que nosotros podamos hacer en lo inmediato lo hagamos en el petróleo para ir aumentando la producción, a pesar de las durísimas sanciones. ¿Qué se necesita para eso? Se necesitan vínculos internacionales, que los tenemos y los estamos siguiendo consolidando. Se necesita una gran iniciativa de los trabajadores. Saca a Estados Unidos, ustedes tienen aliados, el gobierno tiene aliados a China, a Rusia, a otros países. Tú sacas de este escenario, Carlos, tú sacas de este escenario el tema de las sanciones y la situación del país cambia de manera dramática, radical. No tendríamos nosotros el incremento de los precios que tenemos, no tendríamos nosotros la caída de la producción, no tendríamos nosotros la deficiencia en los servicios públicos. ¿Por qué? Porque es una economía petrolera, es una economía que tiene un vínculo muy importante con el resto del mundo. Tú solo puedes depender de los Estados Unidos, no tienes a China, Rusia y otros países. Es que no estamos dependiendo de los Estados Unidos. No es el tema de la dependencia, es el tema de la agresión. Los Estados Unidos prohíbe a todo el mundo que las navieras lleguen acá a llevarse el petróleo. Si llega algún barco acá, le aplican una sanción a los Estados Unidos. Los Estados Unidos le prohíbe a todas las aseguradoras que aseguren las embarcaciones de no solamente de petróleo, sino de cualquier producto. ¿Y cómo se dejan imponer esas medidas si son de otros países? Nos dejamos imponer esas medidas. No tú, los países dueños de las navieras, dueños de todas esas cosas. A eso me refiero.
Se trata de una nación que aplica de manera ilegal Bueno, su poder, que con Ok. su arrogancia le somete a todo el planeta un dictado. Estamos terminando el programa, ya te pasaste la cuenta. Medio segundo. Si los Estados Unidos actuaran apegados a la ley, respetaran el orden mundial Ok. y respetaran naciones, eso no estuviera ocurriendo, pero eso no es lo que ocurre, eso no es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que los Estados Unidos quieren tumbar un gobierno y para eso en otros países, tú puedes recordar, Irak, Libia, Siria, toda Centroamérica, naciones enteras que fueron sometidas a Estados dictadura. Unidos puede tumbar Eso un fue gobierno. como resultado. Estados Unidos puede tumbar un gobierno si tiene el apoyo de Rusia, de China y de otros países. Puede, por supuesto, tumbar a un gobierno que Es tiene el tan apoyo poderoso extranjero. así. Ahora, lo que ellos no han podido hacer, Sí. y esa es Ok. su gran angustia y el gran trauma, la tragedia de ese, Ok. de ese gobierno, no han podido Tienes 5 ni minutos. van a poder derrocar al gobierno del presidente Nicolás Tienes 5 Maduro. minutos que te pasó Ese es el tiempo. callejón sin salida en el que se encuentra. Aquí dice mesa de diálogo en Venezuela, acuerda renovar el Consejo Electoral. ¿Cuándo va eso? Eso está activado ya, están debatiendo, están discutiendo, y fíjate aquí, ¿Y el Tribunal Supremo? no, Tú me se dijiste está algo del hablando, Tribunal se, Supremo. se está hablando del Consejo Nacional Electoral. Ah, no del Tribunal Supremo. No, Ah. el Consejo Nacional No, es que tú Electoral. citaste, comenzando el lo que programa, lo que- citaste al Tribunal no, Supremo. Quizás hubo una confusión, pero yo lo que hablé fue del Consejo Nacional Electoral. Ahora, fíjate, a través del diálogo y a través de métodos pacíficos, Ok. se pueden encontrar las fuerzas que tienen abiertos antagonismos para buscar salidas al país, siempre y cuando se asuma la democracia y los métodos democráticos como algo absolutamente necesario. Ahora, cuando tú te conviertes en un instrumento Ok. de una fuerza extranjera que quiere propiciar golpes de Estado, de ahí no vas a saber. Y nosotros Bueno. estamos seguros que la única manera, última idea, Carlito, que la única manera de nosotros poder avanzar en el ámbito de la democracia es fortaleciendo a el gobierno revolucionario. Eso es lo que vamos a seguir ¿Cuándo haciendo. mejora la economía? ¿Este año, el otro? ¿Cuándo? Nosotros vamos, piensas tú? este país va a mejorar. van- Este país va a qué mejorar van a hacer para con que el mejore? aporte del sector público, de los trabajadores y del sector privado. ¿Cuándo comenzamos a mejorar? Hay un gran esfuerzo. Ahora, no estamos nosotros avanzando en un camino despejado Bueno. y sobre un lecho de rosas. Te repito, hay sanciones sumamente graves que nosotros debemos incorporar en cada uno de los análisis, porque La si no gente se queda vamos a muy- estar hablando Mira, charlatanería, la como mucha gente- gente que se invita a muchos programas gente- a hablar de una realidad que no existe en el país. La gente te oye hablar y te dice, bueno, pero si voy al mercado y los precios están más caros, si voy a un Así es. sitio y ¿Por qué me está más asaltan, caro? la Porque delincuencia. hay una economía altamente especulativa en sus raíces. puedo salir de No noche porque tenemos me suficiente atracan. producción porque Ok. el petróleo no aporta las divisas, el petróleo no aporta las Bueno. divisas porque está sancionado desde el gobierno de Estados Unidos. Nosotros no tenemos posibilidad de comprar Ok. y de adquirir tecnología. Las industrias, aquí hay empresas extranjeras, norteamericanas, que tienen que pedir licencias para poder mantenerse acá. Es decir, que genera una expectativa donde la inversión no es precisamente lo que se promueve. Entonces nosotros estamos en una estrategia Te estás quitando- para superar Ok. esa situación, pero el pueblo sabe Bueno, que no es sencillo. Y porque sabe que no es sencillo, Bueno, ok. es que sigue apoyando al gobierno Bueno. del presidente. Y porque sabe cuál es la alternativa que le presenta la otra fuerza, Buenos la fuerza días. opositora, es que no van a aceptar Buenos una días. alternativa distinta a la bolivariana. buenos días, buenas noches. Si sigue hablando, voy a decir buenas noches. Gracias. Gracias a usted, Gracias, televidente. Carlos. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.